¿Ok? Ya. Entonces, propiedades de determinante hoy. Bueno, la primera propiedad es que el determinante es igual a el determinante de la matriz transpuesta. ¿Ya? ¿Qué era lo que está en gris acá? Es lo que es la matriz transpuesta. Se trata de esta AT, la matriz transpuesta. Es en la posición IJ de la nueva matriz transpuesta hay el mismo elemento que había antes en la posición JI. ¿Ya? Entonces, si acá tengo I, acá tengo el índice de fila I, el índice de columna J. El elemento en la transpuesta, en la posición IJ, es el mismo que había en la matriz inicial en la posición JI. ¿Ya? Entonces, prácticamente se trata de la transpuesta de tomar esta tabla de números y reflectarlos respecto a la diagonal, a esta diagonal de acá. ¿Ya? Esto es definición de transpuesta. Y prácticamente esto significa, esta proposición indica que el determinante en realidad, si intercambio el rol del índice I y del índice J, me da el mismo valor. O sea que el determinante, ¿qué significa intercambiar el rol de los índices I y J? Significa que crear la nueva matriz transpuesta es la matriz que por columnas tiene los vectores en el mismo orden que lo que tenía A por filas. ¿Okay? Entonces, intercambiar el rol de filas y de columnas no cambia el determinante. Eso podría escribirlo como en palabras. Intercambiar filas. Ya, esto es un símbolo para intercambiar con columnas. No cambia el determinante. ¿Okay? Es una manera de decirlo en palabras. Ok, entonces eso es útil porque así sabemos que todo lo que hemos hecho como multilinealidad, todas esas propiedades por filas, valen también por columnas como consecuencia de esta proposición. Y la demostración será, bueno, para empezar la demostración, escribo la fórmula para las dos cantidades. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de antes, la fórmula que conocemos, que es para cualquier matriz A, sumo sobre todas las permutaciones, el signo de esta permutación y el producto para J igual 1 hasta N, los índices de filas de A, el elemento de la fila J en la posición PJ. Y para A traspuesto, acá debería poner, en esta posición debería, bueno, acá cambié cómo llamaba este P. El P ahora lo llamo Q para diferenciar un poco, pero simplemente el Q va variando entre todas las permutaciones, no cambia lo que uno calcula, el resultado de la fórmula. Y el signo, déjame escribir signo. El signo de Q y después el producto de la matriz transpuesta, ¿ya? En la posición capa y acá tendría Q aplicado a capa. ¿Ya? Bueno, pero si pongo esto, ya sé que esta matriz en la posición a capa Q capa, ¿ya? ¿Qué es? La matriz inicial con los índices intercambiados. Así que en vez de escribir esto, ya déjeme escribirlo así y corregirlo, digamos, que es igual a Q capa, capa, ¿ya? En vez de este A traspuesto, posición capa, Q capa, es lo mismo escribir A sin transponer, posición Q capa, capa, intercambiado índice y columna, índice de fila y columna. Y necesitamos verificar que estos son iguales, ¿ya? La pregunta es, ¿serán iguales estas fórmulas, ¿ya? Y la estrategia para demostrarlo es de cambiar
reordenar la manera de sumar, ¿ya? Reordenar las sumas. Entonces, lo primero que hago es aplicar la operación que a una permutación le asocia su inversa, ¿ya? Entonces, esto es claro, ¿no? Es cierto, cada elemento de Sn, cada permutación tiene una y una sola inversa, ¿ya? Eso vale porque, ¿se acuerdan? Sn son todas las permutaciones, o sea, todas las funciones biyectivas entre los índices 1n, ¿ya? Es una intercambio de índices, ¿ya? Y si una función es biyectiva, entonces esta función tiene una y una sola inversa, ¿ya? Y eso vale para cualquier grupo. Eso es una cosa, no es importante, ¿ya? Pongámoslo en gris que es una cosa, un efecto colateral, ¿ya? Entonces, la operación de asociar a cada elemento su inversa, cada elemento tiene una inversa, así que esta operación de acá es surjectiva, ¿ya? Y la inversa es única, así que esta operación es inyectiva, ¿ya? Entonces esto significa que asociar a un elemento de Sn su inversa, simplemente actúa sobre el conjunto de todas las permutaciones, este conjunto Sn de todas las permutaciones, lo reordena, ¿ya? Es como cambiarle, en vez que ver las permutaciones ordenadas según un orden inicial, puedo en vez de eso considerar todas sus inversas y de nuevo estoy contando exactamente una vez todas las permutaciones, ¿ya? Entonces la operación de inversa es una operación biyectiva. Entonces esto me permite de reordenar mi suma sobre las permutaciones, ¿ya? Entonces esto es el resultado. Es que si cualquier función aplicada a las permutaciones la sumo para todos los p, es lo mismo que sumar la función aplicada a p a la menos 1, ¿ya? Porque los elementos p a la menos 1 son exactamente todos los elementos de Sn contados cada uno una sola vez, ¿ya? Si p lo cubría todo Sn antes de aplicar la inversa y lo cubría una sola vez. ¿Ok? Entonces, sumar fp para p en Sn es lo mismo que sumar fp a la menos 1 para p en Sn, ¿ya? Y esto lo voy a aplicar para mi función particular, que es el signo y después el producto correspondiente a mi matriz, ¿ya? Para esta función. Y entonces lo que me da todo esto es que acá donde aparecía p, puedo sustituir p a la menos 1 y efectivamente la suma no cambiará, en la misma suma, ¿ya? El resultado de sumar todos esos valores es lo mismo, simplemente los términos serán reordenaditos y lo estoy escribiendo en un otro orden, ¿ya? Porque asociar la inversa es una biyección, ¿ya? Entonces acá tengo el signo de p a la menos 1 y acá tengo este índice, puedo ponerle p a la menos 1, ¿ya? Y la suma total será igual. Bueno, eso es un primer paso. Ya modifiqué un poco la fórmula. Ahora, esta cosa moradita la voy a transformar aún más, ¿ya? Entonces, la primera transformación que aplico es que el signo de p a la menos 1 es igual al signo de p, ¿ya? Porque se acuerdan, ¿cómo funciona por qué vale esto? Entonces, ¿por qué? Porque puedo escribir p como un producto de transposiciones T1, Tn, ¿ya? O sea, cada tau es el T griego, o sea, cada tau, el tau intercambia dos índices, ¿ya? Intercambio de dos índices que para cada tau serán dos índices distintos, pongamos, ¿ya? Entonces,
P es el producto, una composición de transposiciones. Y desde esto sigue que P a la menos 1 es el producto de las mismas transposiciones en el otro orden, al revés, ordenadas al contrario, ¿ya? ¿Y por qué esto vale? Vale porque vale siempre o quizás acá no debería ponerle n. ¿Ya? Para cualquier transposición, si aplico esta transposición 2 veces, me da lo que deja todos los elementos invariados, o sea, la identidad, ¿ya? Porque si intercambio I y J una vez, ¿dónde estaba I? Ahora está J, pero si lo intercambio de nuevo, el J ahora se va de nuevo donde estaba inicialmente, ¿ya? Si intercambio los dos índices un número par de veces, terminan en la misma posición que antes, y si los otros lo había dejado como estaban, o sea, tenía una transposición de estos dos índices, salía la identidad, ¿ya? Entonces, una transposición es su propia inversa. Este es el resultado, ¿ya? Y entonces, cuando acá escribo P, cuando intento escribir P a la menos 1 P, ¿ya? Entonces, esto de acá multiplicado por esto de acá, ¿ya? Entonces, acá tengo tau n en orden decreciente, y acá los mismos en orden creciente, ¿ya? Esto sería P, y esto sería P a la menos 1, y efectivamente, acá tau 1 se cancela porque es su propia inversa, ¿ya? Entonces acá lo puedo borrar, después me queda el próximo tau 2, y de nuevo se cancela, y lo puedo borrar, y puedo continuar borrando todos hasta que me queda tau n, ya se cancelaron todos entre medio, cada uno se cancela porque está repetido 2 veces, y repetir 2 veces es lo mismo que la identidad. Y al último paso se cancela tau n, y me da la identidad efectivamente, ¿ya? Entonces verifiqué que P a la menos, que con esta fórmula de P a la menos 1, vale que P a la menos 1 P es la identidad, ¿ya? O sea, la inversa de una permutación tiene las mismas transposiciones que la permutación inicial, ¿ok? Entonces, en particular, tiene el mismo número de transposiciones. Puedo ocupar el mismo número de transposiciones para expresar P y P a la menos 1, ¿ya? Entonces, sale que, signo de P, que es igual a menos 1 a la n, también es igual al signo de P a la menos 1, ¿ya? Simplemente porque lo que cuenta para el signo es menos 1 elevado al número de transposiciones que necesito. Así que menos 1 a la n, y el n para los dos es igual, porque simplemente para P a la menos 1 necesité reordenarlas, ¿ok? Entonces, esto es el primer paso, ¿ya? De modificar la fórmula morada, ¿ya? El segundo paso, acá, es este producto de acá, ¿ya? Este producto de acá lo voy modificando, y lo que observo es que en vez de poner P a la menos 1, podría ocupar el P mismo, digamos, para reexpresar este producto. Entonces, ¿qué es la observación? Es que cada índice J que yo tenga, para cada índice J, existe un único índice kappa, ya puedo llamarlo kappa, o puedo acordarme que dependía de J, ya, entonces llamarlo kappa J, ya. Existe un único valor kappa que es tal que J es igual a P de kappa J, ya. Entonces hay un único elemento que mi permutación P envía en J, porque P es biyectiva, ¿ya? Entonces cada elemento es la imagen de un solo elemento, de uno y un solo elemento, existe y es único, ¿ok? Y entonces cuando tengo esta suma de acá, este producto de acá, en vez que J, puedo escribir kappa J, ¿ya? Porque en vez que J, puedo escribir P de kappa J, ¿ya? Entonces acá estoy sustituyendo donde tenía J, P de kappa J. Entonces acá tengo A, P kappa J, P a la menos 1, P kappa J, ¿ya? Pero P a la menos 1, P kappa J es igual a kappa J, ¿ya? Porque por definición de inversa, ¿ya? P a la menos 1, la inversa de P, ¿ya?
Y entonces acá tengo la suma sobre todos los J de P capa J. Pero en realidad los capa J, esto es, digamos, esto de acá lo había ocupado acá, ¿ya? Que existe único. Pero acá puedo ocupar otra propiedad, o sea que enumerar los capa J, el número de capa J, o sea, los capa J cubren una vez todos los índices 1n, ¿ya? Entonces, si es que sumo sobre J o sumo sobre el valor de capa J, da lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se ocupa para esta otra igualdad de acá, ¿ya? Los capa J asociados a los índices J, dado que son en biyección, el capa J lo cubre todos los índices una sola vez. ¿Okay? Profe, Sí. entonces no hay ningún problema porque todas estas cosas son permutaciones, ¿o no? Prácticamente sí, estamos escondidamente aplicando eso. Hubiese podido decirlo así, preferí decirlo como más en detalle con el facto que es biyectiva, con el Ya, facto que P es una biyección, pero sí, debido al facto que son permutaciones simplemente. ya, profe, gracias. Debido al facto que P es una permutación, puedo hacer este reordenamiento. Entonces, en el final, me sale que este producto de acá con P a la menos 1 en el índice de columna es lo mismo una vez en vez que reordené mis elementos de mi producto en términos del capa J en vez que en términos del J, se transforma en el producto de AP capa capa. ¿Ya? Si ustedes toman una matriz 3x3 y aplican esta fórmula, se van a dar cuenta que es muy trivial, o sea que el producto de esta cosa es igual al otro producto, es muy fácil, simplemente reordena los términos que aparecen explícitamente, ¿ya? Eso es como una escritura general que ustedes pueden experimentar en un caso particular para ver un poco a qué sale esto y qué sale esto de acá, como en qué se traduce explícitamente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, los términos que acá que arriba eran morados en mi fórmula de arriba, signo de P a la menos 1, lo sustituyo con el signo de P, que es en rojo, ¿ya? El producto de acá, que era morado, lo sustituyo con este producto rojo. Y Profe, entonces, sí. una cosa, disculpe, es que alguien había preguntado a alguien en el chat. Sí, no había. Sí. ¿Por qué se puede escribir J como P de capa J? Porque P es una biyección. ¿Ya? Entonces, si P es en una permutación, en particular, es una biyección. Entonces, significa que para cada J existe único un elemento capa J que el P enviaba en este J. ¿ya? Entonces, podría decir que capa J es igual a P a la menos 1 de J también. ¿Cuál es ese capa J? Es fácil, es la inversa de P aplicado a J. Porque si ahora aplico a este capa J le aplico el P, es como si aplicaba P a la menos 1 y me da de nuevo J. ¿Ok? Entonces es el facto que hay una inversa, que es biyectiva, entonces hay una inversa del P. Y esta es la manera de determinar el capa J. Pablo, ya, ok. Entonces, ok, entonces, y esto permitía de reordenar eso. Entonces, y acá sustituí, donde había signo de P a la menos 1, sustituyo signo de P. Donde había este producto con P a la menos 1 en el índice derecho, acá tengo este con P en el índice a la izquierda, y me doy cuenta que esto de acá es simplemente la mega fórmula del determinante así llamada, aplicada para determinante de A traspuesto, ¿ya? Simplemente que acá el P, falta observar que acá
la suma sobre P, en realidad puedo llamarlo, puedo llamarlo P en vez que Q. ¿Ya? Y ya. Entonces hemos demostrado que la fórmula del determinante, si la aplico al A o al A traspuesto, en realidad se puede manipular la fórmula del A para que me dé exactamente la fórmula para el A traspuesto. ¿Ya? Me da el mismo resultado. Y esto significa que el determinante del A y del A traspuesto son el mismo número. ¿Ok? Ok. Y ahora esto lo vamos a aplicar. Entonces, sí, creo que acá directo es la primera aplicación de la proposición precedente, ¿ya? Que A y A traspuesto tienen el mismo determinante. Entonces, lo que vamos a obtener ahora, lo que había anunciado hace unas clases, que A singular es lo mismo, puedo verificar si A es singular o no, simplemente verificando si el determinante de A es 0 o es distinto de 0. ¿Ya? Entonces significa A es singular si y solamente si su determinante es 0. ¿Qué significaba que una matriz es singular? ¿Ya? Hay varias maneras equivalentes. Los que nos interesan es que primero es que A no es invertible. ¿Ya? Esa es una manera de decir qué significa singular. Y es equivalente también decir que el kernel de A no es solamente 0. ¿Ya? Y es la manera que en realidad vamos a ocupar, que el kernel de A no es 0. Entonces, ¿qué significa que el kernel de A no es 0? Significa que existe un vector X que no es 0, ¿ya? Tal que X distinto de 0, o sea que el vector de todas las coordenadas de X no son todas iguales a 0, tal que A aplicado a este vector no me da, sí me da el vector 0, ¿ya? O sea, en práctica, AX es igual a 0, tiene soluciones X distintas del vector que tiene solo ceros. ¿Okay? Y ahora nosotros, esta es la definición de ser singular. Y entonces nosotros lo que queremos obtener es que esto, existe X distinto de 0 con AX igual a 0, es equivalente a tener determinante 0. Entonces la primera parte de la demostración, ¿ya? Pasamos a la demostración. Primera parte de la demostración es que A singular implica, eso es algo que ya conocían ustedes, esta implicación, implica que hay una combinación de columnas que me da 0. Combinación no trivial, ¿ya? No trivial. O sea, hay una combinación lineal no trivial, significa que no multiplico todas las columnas por el coeficiente 0. ¿Ya? Una combinación lineal es multiplicar números por unos vectores y sumar. Esto es una combinación lineal. Es no trivial cuando estos números no son todos iguales a 0. ¿Ya? Y entonces, en realidad esto es equivalente, no es solo una implicación. A es singular, sí, solamente sí, hay una combinación no trivial de columnas igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Si acá tengo que A es singular, o sea, el facto que existe X distinto de 0 con AX es igual a 0, ¿ya? Esto es el ser singular, y lo expreso un poco más explícitamente, ¿ya? Acá tengo mi matriz A, escrita explícitamente, multiplicado línea por columna por el vector x1, xn, ¿ya? Y me gusta imaginarla como vectores columna, ¿ya? Porque acá habla de columnas, ¿ya? Y entonces esto lo puse acá como vectores columna. En práctica, cuando hago el producto línea por columna, ¿qué es que me da? Esta línea multiplicado por esta columna, ¿ya? Es el primer elemento del resultado, ¿ya? Entonces acá tengo A11, X1, ¿ya? Esto por esto
más A21 X2 más AN1 XN. ¿Ya? Y entonces eso es el primer elemento del vector obtenido, ¿ya? AX. El primer elemento de AX es esto, en general. Y así siguiendo, ¿ya? Y entonces, si se fijan, todas estos elementos tiene el vector columna A11 hasta A1n, que lo multiplico por X1, ¿ya? Después a esto le sumo el vector columna número 2 multiplicado por X2 y así siguiendo, ¿ya? Entonces, práctica, el producto línea por columna se traduce en una combinación lineal de las columnas y los coeficientes en esta combinación lineal son las componentes de X, ¿ok? Entonces, claramente, si hay un X distinto de 0 tal que vale esto, entonces hay X distinto de 0 tal que esto es igual a 0. ¿Ya? Tal que esta suma de columnas con este coeficiente son iguales a 0. ¿Ya? Y viceversa. Entonces son equivalentes. AX igual a 0 es equivalente que poniendo las componentes de X como coeficientes enfrente de las columnas de A, esta suma me dé 0. Así que singular es lo mismo que tener una combinación lineal no trivial de columnas igual a 0. Ahora el próximo paso, paso 2 de la demostración, es que determinante de A es igual al determinante de A traspuesto. Entonces aplicamos la proposición precedente. Y esta proposición precedente ahora ha traspuesto. Entonces ya acá terminó la aplicación de la proposición precedente. Ahora el determinante de A traspuesto es el determinante de la matriz, donde ahora sus filas son lo que antes eran estas columnas, ¿ya? Estos A de acá son columnas, pero si hago la traspuesta de mi matriz, las columnas de la A se transforman en las filas de A traspuesto. Las filas de A traspuesto, entonces quiero calcular este determinante de la matriz en términos de sus filas. Pero lo que sé que uno puede hacer es que reemplazar una fila por una combinación lineal de filas, ¿ya? Entonces acá el determinante no cambia cuando sustituye una fila por una combinación lineal de filas, ¿ya? O más precisamente, hemos visto en la clase 3 que si a una fila hagamos un paso para ver por qué vale esta igualdad, ¿ya? Porque juega un rol el facto que X es distinto de 0, ¿ya? Y entonces, supongamos que X1, la componente 1, es distinto de 0. ¿Ya? Supongamos que alguna componente, por ejemplo, la primera es distinta de 0. ¿Ok? Entonces, acá déjeme por un momento hacer un pasaje intermedio. Entonces, lo que puedo obtener es que acá A1 lo puedo multiplicar por X1. Y cuando sustituyo esta línea en vez de la línea inicial, el determinante saldrá multiplicado por X1. Entonces acá debo dividirlo por X1 para que sea igual a antes. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Vale que el determinante de esta matriz sería igual a X1 multiplicado por el determinante de A traspuesto. ¿Ya? ¿Esto por qué? ¿Por qué? Por linealidad. Y entonces, si acá X1 es distinto de 0, puedo dividir esto por X1. Entonces, correspondería a dividir esto por X1 y me da igual al determinante de A traspuesto. ¿Ya? Entonces, acá esta igualdad vale, por ejemplo, cuando X1, si X1 es distinto de 0, puede hacer esto. ¿Ya? Y después, hemos visto en la clase precedente que sumando coeficientes multiplicado por una otra columna, o otra fila a una dada fila, el valor de determinante no cambia. ¿Ya? Entonces acá tengo que esto es igual también, no cambia el valor. Si acá le sumo
las otras columnas, las otras líneas de A traspuesto multiplicada por unos coeficientes que estratégicamente los elijo igual a las componentes de este vector X. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto es el resultado. ¿Ya? Y ahora esto, por el paso, por la elección de este vector X, esto sale igual a 0, ¿ya? Hemos visto que si la matriz es singular, hay una elección de X donde al menos una componente es no nula. Por ejemplo, la primera componente es no nula, puede hacer ese truco y me da que esto es igual a 0. Entonces tiene una línea igual a 0, esta nueva matriz, y entonces este determinante es igual a 0. Y cuando divido por x1 sigue siendo igual a 0, ¿ya? Entonces, ok, y si X, el vector X tenía otra componente distinta de 0, ¿no? Si por ejemplo tenía X2 distinto de 0, bueno, hacía el mismo truco pero un poco distinto, ¿ya? Acá tenía A1, acá hago el mismo truco, primero le pongo X2 a 2 y divido por X2, y acá tengo, le sumo después combinación lineal de las otras columnas, ¿ya? A2x2 y le sumo A1x1 y todas las otras, ¿ya? Con los coeficientes correspondientes a x. ¿Ok? Y de nuevo, dado que esto es igual a 0, el resultado es 0. ¿Ya? Entonces, hay un paso donde no pongo la notación general con el índice j, pero se puede imaginar que no juega un rol importante cuál de la componente de x es distinta de 0. Pero si hay una que es distinta de 0, mientras que al mismo tiempo la combinación lineal de las columnas es 0, vale el razonamiento, ¿ya? Entonces, acá obtengo en el final que si hay una combinación de columnas de A, combinación lineal con al menos un coeficiente no nulo, que pero es nula, entonces el determinante de A es 0. ¿Okay? Entonces hemos demostrado que A singular implica que el determinante de A es 0. Ya este resultado de los pasos 1 y 2. Por otro lado, ¿qué pasa si A es no singular? Significa que A es invertible y que cuando aplico, bueno, esto es parte del curso, quizás del curso de introducción al álgebra lineal. Es que si aplico la eliminación de Gauss al A, entonces el A se reduce a una forma diagonal, ¿ya? Y se acuerdan, lo que hago con eliminación de Gauss son operaciones de sumar múltiplos de una línea a otra línea, ¿ya? Entonces son operaciones que no cambian el determinante, ¿ya? Y entonces, aplicando la eliminación de Gauss, si A es invertible, me sale en el final una matriz que sigue siendo invertible, ¿ya? Y el determinante no cambia, entonces el determinante de A en el final será igual al determinante de esta matriz de acá, o sea, al producto de D1, D2 hasta Dn, ¿ya? Que es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, esto es algo que hemos visto. Hemos encontrado este tipo de razonamiento en una de las clases precedentes, ¿ya? ¿Se acuerdan? Prácticamente que si acá tengo D1, Dn, ¿ya? Apliqué el Gauss, me da una forma triangular con acá otros valores. Y entonces acá, ¿qué es lo que hago? Tomo esta fila y si Dn es distinto de 0, entonces acá, digamos, en esta columna, supongamos que tengo acá un elemento A índice JN, ¿ya? AJN. Entonces, lo que voy a hacer es en la fila J, sumar
menos AJN dividido por DN multiplicado por fila N, sumar esto a fila J. ¿Ya? Sumo esto a la fila J y entonces el resultado es que el determinante de esta matriz es igual al determinante de la matriz donde acá tengo D1, no cambió nada excepto que en esta posición tengo AJN menos AJN sobre DN multiplicado por DN, ¿ya? Que es igual a 0. ¿Ya? Y entonces si hago este cambio, dado que acá esta fila tiene solo ceros, lo único que cambia es que se modificará este coeficiente y lo he creado esta manera de sumar una fila a otra fila exactamente para que se cancele. Es lo que se hace durante la eliminación de Gauss. ¿Ya? Y entonces con este procedimiento, con la eliminación de Gauss, puedo eliminar toda la parte arriba de la diagonal de mi matriz. ¿Ya? Y entonces acá me da que esto será igual, después de varios pasos, replicando esto con varias líneas y varias columnas, me da igual al determinante de la matriz que es diagonal con en la diagonal los números D1, Dn. ¿Ya? ¿Ok? Entonces se imagina que acá hay solo los elementos de la diagonal. ¿Ya? Y ahora una matriz diagonal tiene como determinante el producto de los elementos de la diagonal, porque puedo aplicar la linealidad. ¿Ya? Entonces es igual a D1 que multiplica el determinante de la diagonal, de la matriz con en la diagonal, 1 y después D2, Dn. ¿Ya? Porque si acá tengo esta matriz y acá tengo Dn, perdón, D1 y otros números, esta fila la puedo aplicar la linealidad y esto es igual a 1 y lo multiplico el determinante por el valor del coeficiente que multiplica el vector 0, 1, 0, 0, 0 para obtener la línea número 1. ¿Ya? Entonces, por linealidad esto es igual a D1 por determinante de la matriz diagonal donde hay 1 y después D2Dn. ¿Ya? Y así puedo continuar y en el final me da que aplicando linealidad en cada línea, linealidad por filas, esto me da que que el determinante en realidad es D1, el producto de D1, D2, si lo aplico para la fila 2, y me aparece siempre el nuevo coeficiente Dn por el determinante de la identidad. Determinante de la identidad, que es igual a 1. Entonces, D1, Dn, ¿ya? Bueno, esto es como un poco un ejercicio de aplicar los axiomas de nuevo, ¿ya? Ok. Bueno, y entonces el resultado final es lo siguiente, ya en esta proposición. Por un lado, apliqué el facto que da lo mismo que para el determinante de una forma puedo reducir operaciones de líneas, de filas y de columnas una a la otra porque el determinante no cambia cuando sustituyo A y la transpuesta. Y con esto obtengo que si A es singular, entonces el determinante es 0. Y por otro lado, si A es invertible, puedo aplicar la eliminación de Gauss, reducirme a una matriz diagonal. Todo esto aplicando estas operaciones donde se trata de sumar a una fila múltiplos de otra fila para cancelar coeficientes. Eso lo hace la eliminación de Gauss. Me reduzco a una matriz diagonal y ahora aplico la linealidad por filas. Y cada vez para cada fila donde había DJ en la diagonal, esto es igual a número de j multiplicado por el vector EJ. Y entonces para un vector que tiene un 1 en esta posición. Entonces cada vez puedo sacar un coeficiente de 1, de 2, de n y poner más unos en mi diagonal para sustituir estos d, hasta reducirme a la matriz identidad multiplicada por el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, con esto sigue que en el final
el determinante era el producto de los elementos de la diagonal, que si la matriz es invertible es distinto de 0. Entonces, el determinante es distinto de 0 cuando la matriz no es invertible, o sea, no es singular. Así que hemos demostrado que si es singular el determinante es 0 y si no es singular el determinante no es 0, que es equivalente a decir que A es singular si y solo si el determinante es 0. Entonces el determinante nos sirve para ver si A es invertible o no. Y el último resultado que miramos, que eso es lindo y un poco menos, lo encuentro muy elegante la demostración, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, ¿ya? Para matrices cuadradas. ¿Ok? Esta proposición un poco ocupa el resultado precedente y en el paso 1 de la demostración, ¿ya? Entonces, primero miramos el caso que B es singular, ¿ya? Si B es singular, esto significa que determinante, esto por la proposición precedente me implica que el determinante de B es igual a 0, ¿ya? Y entonces necesitaría demostrar que el determinante de AB también es 0, ¿ya? Porque si no, no tiene, no valdría la fórmula, ¿ya? Entonces, si B es singular, por un lado el determinante es 0, pero por el otro existe X distinto de 0, tal que Bx es igual a 0, ¿ya? Ya, pero entonces si Bx es igual a 0, entonces también vale que A aplicado a 0 es igual a 0, que es igual a aplicado a Bx, ¿ya? Y entonces vale también que AB aplicado a este vector no 0 es igual a 0, ¿ya? Entonces, AB es singular. Entonces, sigue que el determinante de AB es igual a 0, ¿ok? Y entonces, digamos así, determinante de B es igual a 0, es equivalente con decir que B es singular, lo que es equivalente con decir que existe X tal que Bx es igual a 0, y lo que implica que AB también es singular, y entonces el determinante de AB es igual a 0, ¿ok? Entonces, la fórmula vale cuando hemos verificado la fórmula cuando el determinante de B es igual a 0, ¿ya? Porque vale que esto es 0 y esto es un producto de algo por 0, o sea, es 0. ¿Ok? Entonces acá voy a poner, ok, caso determinante B es igual a 0. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el caso que el determinante de B no es 0, o sea que B no es singular. En este caso lo bueno es que puedo dividir por determinante B. ¿Ok? Entonces mi fórmula, esta de arriba, es equivalente, si divido los dos términos por determinante B, es equivalente a decir que para todo A debe valer determinante AB dividido por determinante B es igual al determinante de A. Y ahora viene lo lindo de la demostración, ¿ya? Porque puedo mirar esta fórmula de acá y decir, ya, consideramos esto como función, una función. Considero una función que a una matriz cualquiera A le asocia este valor, ¿ok? Si esta F satisface los tres axiomas, ¿ya? Esto de acá satisface los tres axiomas del determinante, sigue automáticamente que F es el determinante de A. O sea, por la unicidad del determinante, ¿no? Entonces me reduzco a verificar tres axiomas en vez de hacer quizás cálculos con fórmulas complicadas, ¿ya? Esto es la elegancia, ¿ya? Entonces verificamos los axiomas, ¿ya? Para FA debo verificar que esta función de las matrices satisface los tres axiomas. Entonces sustituyo A es igual a la identidad, ¿ya? Si, perdón, acá está dividido por determinante de B, ¿ya? Acá tenía B, acá
pongo también B. ¿Ya? Entonces, si A es la identidad, entonces f de A, ¿a qué es igual? Ya si lo escribo en detalle, sería determinante de la identidad multiplicado por B, dividido por determinante de B. ¿Ya? Pero la identidad multiplicado por B, ¿qué es? Es B. ¿Ya? Determinante de B dividido por determinante de B. ¿Ya? Porque la identidad, ¿qué es? La matriz que multiplicada por cualquier cosa me la deja como está. Entonces, esto es igual a 1, efectivamente. Entonces, vale el axioma 1. La función, si la calculo en la matriz identidad, me da 1. ¿Ok? Esto era el primer axioma. Los otros dos axiomas necesito mirar un poco cómo se ve el producto filas por columnas. ¿Ya? Entonces, AB, acá escribo las filas de A y las columnas de B. ¿Ya? Puse una anotación para las filas de A y las columnas de B. Y lo del producto lineal, ¿qué es el producto de dos matrices? Es la matriz que en la posición 1, 1 tiene el producto de primera fila de A por primera columna de B. Y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, eso es la escritura. ¿Ya? A1, B1, continua hasta A1BN, después A2B1 hasta A2BN y así siguiendo, ¿ya? Esto es la definición de producto de matrices. Y con esto ahora podemos ver lo que pasa cuando intercambio las filas de A o intercambio o hago combinaciones lineales de las filas de A. ¿Ya? Si intercambio dos filas de A, ¿ya? Digamos, intercambio esto y esto. Bueno, lo que pasa es que acá se va a intercambiar el valor de los de lo que estaba en la fila de arriba y de abajo se cambia el valor de la entonces acá intercambiar filas de A corresponde a intercambiar filas de AB. ¿Ya? Si intercambio la fila IJ de A, se traduce en intercambiar los índices IJ cada vez que aparece A. ¿Ya? Entonces se traduce simplemente en intercambiar la fila IJ de la matriz AB. Y lo mismo para combinaciones lineales. Si aplico combinaciones lineales para las filas de A, esto corresponde a las mismas combinaciones lineales aplicadas para AB. ¿Ok? Entonces, con esto puedo concluir, puedo terminar la demostración, ¿ya? Porque lo que tengo es que determinante de A' con intercambiadas fila y J, si intercambiando fila y J de A obtengo A', entonces el determinante de A', B, es igual al determinante de AB'. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, intercambiar las filas de A y multiplicar por B es lo mismo que tomar a B y intercambiar filas. ¿Ya? Y entonces esto C, que es igual a menos determinante de AB. ¿Ya? Esto porque aplico los axiomas a la función que conozco, el determinante. Y acá esto ya, esto es la primera cosa. Y ahora f de A', ¿a qué es igual? Es igual al determinante de A' multiplicado por B dividido por determinante de B. ¿Ya?
Entonces esto he descubierto que es igual a menos determinante de AB sobre determinante de B. ¿Ya? Y por definición, esto es menos F de A. ¿Ok? Entonces, con esto he obtenido que intercambiando filas, el F cambia signo. Entonces, el axioma 2 es OK para F. ¿Ya? Mi función F satisface no solo el axioma 1, sino que el axioma 2 de intercambiar filas. ¿Ya? Y lo mismo con combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces tengo determinante de A'B con A' que se obtiene tomando combinaciones lineales de las filas de A, ¿ya? Y no voy a escribir cuál combinación lineal de cuáles filas, ¿ya? Porque esto sé que es igual a determinante de misma operación aplicada al AB, ¿ya? O sea, con AB' corresponde a misma combinación lineal de filas de AB. ¿Ya? Esto por la observación de arriba, porque acá tengo una forma explícita donde para determinar una fila del producto, necesito mirar solo la fila correspondiente del A y todas las columnas de B. Pero en términos de A depende solo de las filas. ¿Okay? Entonces, vale esta igualdad y ahora aplico el mismo truco que antes. ¿Ya? Entonces, F aplicado a A', a esta otra transformación, ya podría ponerle un A segundo. Pongámosle A segundo para que sea distinto de la notación precedente. ¿ya? Fila de A segundo, F de A segundo, es igual a, por definición, determinante de A segundo B sobre determinante de B. Y es igual, por lo de arriba, es igual al determinante de aplicar esta operación al AB y dividir por determinante de B. ¿Ya? Y esto acá me da la combinación lineal de determinante de acá necesitaría tener algo explícito, ¿ya? Y entonces acá aplico la propiedad de los axiomas de determinantes para el producto AB y acá me da suma de alfa i por AB con quizás acá más claro si hago una déjenme un momento legal, hago un poco más de espacio abajo. Entonces digamos que se dan cuenta lo que intento decir, aunque no que me necesito mucha notación para poderlo escribir bien, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que me sale acá? Me sale como dividido por determinante de B. Arriba, ¿qué me daría? Me daría como tomar tomar la matriz de AB y traducir la combinación lineal pasando los coeficientes afuera del determinante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo A' segundo es igual a el A, donde en la posición J tengo alfa V más beta W, ¿ya? Entonces, el AB, cuando aplico la misma operación, corresponde a tener alfa V producto con B, ¿ya? V que sería como suma de VI columna I de B. ¿Ya? Línea por columna significa que el V lo multiplico por la columna I de B.
más beta, suma de W y por la columna I de B. ¿Ya? Y las otras, esto en la posición J, y las otras filas iguales que para la matriz precedente. ¿Ya? Y entonces el determinante de B', AB segundo, es igual a alfa, por acá en la posición J tengo VI, la suma de VI, BI, ¿ya? O sea, ¿ya? Y en el otro lugar tengo beta por suma de WI, BI en la posición J, ¿ya? Y pero ¿qué es la suma de VI, BI y la suma de WI? Perdón. No, acá no es, no es una suma, es... lo siento, me equivoqué. Esto le va a confundir las ideas, lo siento. Acá corresponde a tener, en la posición J, para AB', corresponde a tener los elementos siguientes. Alfa V, B1 más beta V, B1. ¿Ya? Y después así siguiendo hasta alfa V, Bn más beta W, Bn. En la posición J. Lo siento eso que ahora haber cambiado, haberme equivocado ya puede confundir bastante, ¿ya? Ya, pero esto es, ¿ya? Porque si se dan cuenta, si acá en la posición JDA había V, alfa V más beta W, bueno, acá en la misma posición, supongamos que la posición 2, ¿ya? Acá en vez que A2 tenía, en vez que A2 tenía alfa V más beta W. Bueno, acá lo que me salía era alfa V más beta W acá, multiplicado por B1, así siguiendo todas las entradas, y en la última también alfa V más beta W. ¿Ok? Y entonces si acá pongo una combinación lineal, acá en esta otra matriz me sale la misma combinación lineal multiplicada línea por columna, pero multiplicada por cada columna separadamente de B, y me da un vector, en realidad. Me dan todas las entradas de la línea número 2 en ese caso, o la línea número J si era la posición J. Entonces, por esto, y ahora aplicando linealidad, por esto en cada posición acá tengo alfa V, B1 más beta W, B1. Y después, próxima posición, alfa V, B2 más beta W, B2, y así siguiendo hasta alfa V, Bn más beta W, Bn. ¿Ya? Y ahora me doy cuenta que esto es igual a alfa veces por, en la posición J voy a tener V, B1, así siguiendo hasta V, Bn, más beta veces, y acá tengo W, B1, así siguiendo hasta W, Bn. ¿Ya? Entonces, aplicando el axioma 3. Para el determinante nomás, porque es el determinante de una matriz producto. ¿Ok? Y entonces esto no es otra cosa que, si se fijan, entonces, si se fijan, esta es la matriz. Es, acá hay un determinante, ¿ya? Esto no es matriz, si es que el determinante es la misma matriz. ¿Ya? Y acá esto es alfa veces por el determinante de la matriz del producto por B. ¿De qué matriz? La matriz donde es como la matriz A, solamente que
en la posición J tengo el vector solamente V, ¿ya? Más beta por el producto, el determinante de qué? Del producto por B de la matriz, donde en la posición J tengo solo el producto W, solo el vector W, ¿ya? Porque acá tengo, lo único que cambió es esta fila, ¿ya? Y cuando interpreto qué sería esta matriz de acá, donde todas las filas eran iguales que el producto AB, excepto la número J, bueno, esto corresponde a toda la fila de A iguales que antes, excepto la número J, donde pongo el vector B. Y así con el vector W. Y entonces, acá f de A segundo me sale igual a determinante, como decía, de A segundo B sobre determinante de B. Determinante de A, B con esta operación dividido por determinante de B. Y lo que acabo de escribir arriba es que esto es igual a alfa veces por la matriz igual a solo con el vector V en la posición J a veces por el determinante de la matriz esta multiplicado por V, donde A en la posición J lo sustituí por el vector V, dividido por determinante de la matriz B, y después tengo más beta por el determinante de la matriz con acá el vector W, multiplicado por B. Esto es f de A'. ¿Ya? Y entonces, si se fijan, esto es alfa veces f aplicado a la matriz A con sustituido el vector V en esta posición, más beta veces f aplicado a la matriz A con sustituir el vector W en la posición J. ¿Ya? Porque acá es el determinante de esta matriz con multiplicada por V y dividido por el determinante de B. ¿Ya? Entonces, f de A con una combinación lineal en la posición J, en las líneas, es igual a esta misma combinación afuera de f. ¿Ya? Entonces, f es multilineal por filas. ¿Ya? Esto es digamos que esto es en detalle la idea, ¿ya? Pero en realidad uno podría hacer como una abreviación de todo el procedimiento y decir que en realidad cualquier operación yo haga para el A, para filas de A, se traduce en exactamente la misma operación para las filas de producto AB. Que sea eso intercambiar filas, multiplicar por un coeficiente o sumar vectores fila. ¿Ok? Entonces, eso era la parte abreviada y explícitamente, ¿a qué se traduce? Se traduce en escribir bien qué pasa cuando intercambio filas y que el determinante, uno puede aplicar los axiomas del determinante para manipular las fórmulas. ¿Ya? Entonces, acá apliqué el axioma del determinante para manipular la fórmula para el determinante de AB y para el determinante de AB, ¿cómo se dice? De A', a B', y después apliqué la fórmula de manipulación basado en el axioma 3 para el determinante de A, B segundo. ¿Ya? Y eso es como notacionalmente pesado, pero en realidad la idea es que cualquier cosa había hecho para las filas del matriz A se traduce en la misma cosa para la fila de la matriz B. Ya. Ok, con eso era la última cosa que quería decir. Ok. Eso. Entonces, bueno, y con todo eso, en realidad,
El resumen de eso está acá y eso es la cosa importante, es que vale que el determinante de un producto es siempre el producto de los determinantes. Y con esto terminamos. Entonces acá tenemos un exit ticket. El exit ticket tiene tiene dos partes. Esto debería salirle bastante directo, aplicando esta última proposición, que el determinante de un producto es el producto de determinantes. Y esto, el número 2, es, digamos, es un ejercicio guiado y esto es para ejercitarse con la última demostración, esta de nuevo de aplicarlo prácticamente lo que hemos hecho en la demostración pasada. Hemos definido una función f y para esta función f hemos verificado los axiomas, lo que nos dice automáticamente que es el determinante de esta función f. Y la misma estrategia de demostración vale para este otro resultado, ¿ya? Que si A y B son matrices cuadradas y tengo una matriz más larga que es una matriz M, es una matriz 2n líneas y 2n columnas, ¿ya? El doble de dimensión, y donde acá tengo un pedacito igual a la matriz A, copio la matriz A, copio la matriz B, y estos son ceros, un bloque n por n de ceros. Entonces, esta matriz más larga, puedo calcular su determinante también como producto. Y acá hay una pista para la demostración, ¿ya? Y esto les ayuda un poco para comprender la demostración de la última proposición. ¿Ya? Ok, y esto es todo. Profe, Sí, una una duda. pregunta. Sí. También una matriz se puede llamar singular si sus filas son linealmente dependientes. Prácticamente sí, sí. Efectivamente, esto se puede demostrar ahora como consecuencia, ¿ya? De lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, mira, acá hemos visto que A es singular si solo si el determinante es 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo decir? A singular si solo si determinante A es igual a 0. Y esto era equivalente a decir que existe combinación lineal no trivial de columnas igual a 0. O sea, existe x distinto de 0, un vector, tal que si tomo las columnas de A y lo multiplico por las componentes de este vector y sumo, es igual a 0. ¿Ya? Me da el vector 0. ¿Ya? Bueno, pero por otro lado, sabemos que esto es igual el determinante de A y de A traspuesto es igual. Entonces esto es lo mismo, es equivalente a decir que el determinante de A traspuesto es 0, porque hemos visto justo hoy que A y A traspuesto tienen el mismo determinante. Y esto significa que es lo mismo que decir que existe X distinto de 0, ¿ya? Tal que A traspuesto 1 x1 más A traspuesto n xn es igual a 0. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Sería la columna de A traspuesto, que pero es la línea, la fila 1 de A traspuesto x1 más todas las filas, fila n de A traspuesto x1 es igual a 0, xn, perdón, igual a 0. ¿Ya? Entonces, prácticamente, dado que
podemos intercambiar fila y columnas para el determinante. Sigue que ya aplico el razonamiento de que combinaciones de columnas del A traspuesto, hay combinaciones lineales no triviales de columnas de A traspuesto que me da 0. Y bueno, dado que columnas de A traspuesto son filas de A, hay combinaciones lineales de filas de A que son 0. ¿Ya? Entonces, como que desde lo que vimos hoy, sigue que es equivalente verificar singularidad por filas o por columnas. Vale, profe. Eso era. Gracias. Si hay más preguntas, estoy acá. Si no, ya por mientras voy a terminar la grabación.